Entonces, vamos a ver, sería pues el último repaso que vamos a hacer de derivadas. Pregunto, ¿qué fórmula van a utilizar aquí? ¿Por qué? Estamos pidiendo derivada de y con respecto a x. Entonces, si voy a derivar la función y, ¿qué fórmulas puedo aplicar? ¿No escucho? Fórmula 10. ¿Por qué la 10? ¿Por qué no la 4? ¿Por qué no la 5? ¿Por qué la 10? Bien, la 10 porque la base, en este caso el 5, es una constante, ¿de acuerdo? Y su potencia sí puede ser una v porque contiene ¿a qué? A la variable de interés, ¿de acuerdo? Perfecto, por eso vamos a aplicar la fórmula 10. Muy bien, entonces desarrollemos la fórmula 10. Eso es igual, dice la fórmula que es igual a la b. ¿Quién es A en este momento? La A viene siendo el 5 y toda su potencia va a ser la UB. ¿Ok? Entonces, dice A a la B, o sea, voy a poner exactamente lo mismo. 5 a la X cuadrada por logaritmo natural de A. Decimos que la A es 5 por la derivada, dice, de V, o sea, de la potencia. ¿Derivada de quién? De X cuadrada con respecto a X. Y démonos cuenta que aquí hay un símbolo de derivación, lo que implica que tengo que utilizar otra fórmula. ¿Qué fórmula voy a aplicar ahí? Exacto, fórmula 4, x a la n, ¿no? Entonces, apliquemos esa fórmula 4 ahí para obtener el resultado. Y eso es igual a 5x al cuadrado por logaritmo natural de 5. Ojo, que multiplica al resultado de esto. ¿Alguien me puede decir cuál es la derivada de x cuadrada? Exacto, 2x. Bien, ahí ya determinamos la derivada, pero hay algo que yo quiero sugerirles, que cuando ustedes tengan algo adelante de un logaritmo natural, mejor lo pasen hacia atrás. ¿Por qué? Porque se puede confundir con esta parte del logaritmo. Así como el seno y el coseno siempre tienen un ángulo, los logaritmos también tienen algo así. Entonces, esto debemos de quitarlo de aquí. Como son factores, si lo cambio de lugar, no va a alterar el producto. ¿Sí me explico? Entonces, el resultado mejor lo ponemos 2x que multiplica a 5x cuadrada por logaritmo natural de 5. ¿Sale? Y párale de contar. Ok, ¿qué me están pidiendo? Me piden derivar y con respecto a x, derivada de con respecto a x, me están pidiendo, ojo, creemos que es la fórmula 11. Efectivamente, la fórmula 11 solamente aplica cuando la base es e y su potencia es una v. Esa potencia v, ¿qué significa v? Que debe ser una expresión que contenga ¿a quién? A la variable de interés, ¿verdad? Yo pregunto, ¿la w es variable de interés? No. Entonces, ¿qué significa? La e es un número Euler, ¿se acuerdan? Y la e, o sea, una e elevada a una constante, ¿qué te va a dar? Si tú tienes el 5 y lo elevas a una constante, 5 potencia 2, por ejemplo, 5 al cuadrado, te da 25, ¿verdad? O sea, te da otra constante. ¿Qué implica entonces que una constante le eleves a una constante? Por si te va a dar un resultado que va a ser una constante. Entonces, todo esto es una constante. Esto no aplica. Aquí no aplica la fórmula 11. ¿Qué fórmula va a aplicar ahí? ¿Cuál creen? La fórmula 1. Ok, tengan mucho cuidado. Para poder aplicar la 11, ¿qué tengo que hacer? Que en su potencia tenga variable de interés.
Si no tiene variable de interés, entonces todo se considera una constante y por lo tanto aplicaría la fórmula 1. ¿Y cuál sería entonces el resultado de esta derivada? 0. Exacto, derivada de una constante es 0. Muy bien, muy bien. Tengan mucho cuidado. En cambio, hagamos otra. Y igual a e a la 3x. ¿Ok? Derivada de y con respecto a x, debemos derivar, dice, e a la 3x. ¿Sí? E a la 3x. Ok, muy bien. ¿Qué fórmula voy a aplicar aquí? Ahora sí, la 11. Ahora sí la 11, ¿verdad? Qué diferente, ya. Tengan mucho cuidado. Aquí sí voy a aplicar la fórmula 11. ¿Por qué aquí sí? Porque mi base es C y su potencia sí cumple con ser una V. O sea, contiene mi variable de interés. Esta es una V. Muy bien, entonces apliquemos pues la fórmula 11. Entonces, derivada de y con respecto a x es igual, ok, la fórmula acá, b, o sea, pongo exactamente lo mismo, e a la 3x que multiplica a la derivada de la potencia, en este caso, 3x con respecto a x. Ya terminé. No terminé porque me salió una nueva derivada. ¿Qué fórmula voy a aplicar aquí en esta nueva derivada? ¿No escucho? La 3. La 3, exacto, la número 3, constante por V. Bien, entonces apliquemos esa fórmula para obtener el resultado de esta derivada, que me quedaría e a la 3x, que multiplica ¿a quién? ¿Cuál es el resultado de la derivada de 3x? ¿No escucho? Derivada, ¿cuánto? 3, exacto, muy bien. Es 3, ¿de acuerdo? Bien, igual, si tú multiplicas 3x por 3, ¿cuál es el resultado de eso entonces? 3e 3. a la 3x. Y párale de contar. Muy bien. Vamos a ver entonces este ejercicio y igual a seno de pi. ¿Sale? Ok, vamos a... ¿Qué nos está pidiendo? Nos pide derivar y con respecto a x. Y eso es derivar entonces la función y, su equivalente sería seno de pi. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pregunto, ¿qué fórmula voy a aplicar? ¿La fórmula qué? La fórmula 1. Yo, lo que dijo la compañera, creo que es cierto, que es la fórmula 1. ¿Por qué la fórmula 1 y por qué no la fórmula 12? Porque la fórmula 12 se ocupa la variable. Exacto, porque el ángulo de la función seno debe contener a v, es decir, una expresión que debe contener a su variable de interés. Yo pregunto, ¿pi es variable de interés? No es variable de interés, por lo tanto es una constante. Y si tú calculas el seno de una constante, te va a dar un número, o sea, te va a dar otra constante. Por lo tanto, todo esto se considera una constante. Por eso es que vamos a aplicar la fórmula 1. Entonces, derivar y con respecto a x, ¿a qué va a ser igual esa derivada? A 0. ¿Ok? Muy bien. Y igual a coseno de x cúbica. ¿Ok?
entonces nos están pidiendo derivar y con respecto a x. Derivar entonces esto con respecto a x. Esto es coseno de x cúbica. ¿Qué fórmula voy a utilizar en esa derivada? La 13, ¿verdad? La 13 porque está hablando de coseno de b. Esta sí puede fungir como una v porque está en ella la variable de interés. Por lo tanto, sí aplica la fórmula número 13. Sale muy bien. Fórmula 13. Y entonces desarrollemos la fórmula 13. Mande. ¿Puedes estar a Rubén? Claro que sí. Y a Carla también. Listo. Sale y vale. Entonces, la derivada de y con respecto a x, vamos a aplicar la fórmula 13. Nos vamos, cuidado, aquí hay un signo menos, pongámoslo. Menos seno de b. ¿Quién es b? En este caso el ángulo es x cúbica por la derivada de b, o sea, de ese ángulo, o sea, x cúbica con respecto a x. Muy bien. Entonces, la derivada de y con respecto a x es igual a menos seno de x cúbica. Ojo, esto es una derivada nueva. Pregunto, ¿qué fórmula voy a aplicar aquí? Exacto, fórmula 4. Y si aplico la fórmula 4, entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esa derivada? X cúbica. Exacto, aquí va a ser 3x cuadrada. Ese es mi resultado. Muy bien, entonces ya no hay símbolo de derivación, por lo tanto llegamos al resultado, pero hay que multiplicar. ¿Cuánto es menos por más? Menos 1 por 3x cuadrada, me queda menos 3x cuadrada, seno x cúbica. Recuerden que el 3 está multiplicando al seno, no al ángulo. ¿De acuerdo? Eso que quede bien clarito. Y ese es mi resultado.